Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Doctor. Buenos días, doctor. Doctor, buenos días, ¿cómo ha estado? Buenos días, doctor. Bueno, mis doctores, ¿cómo les fue con ese examen del día viernes? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a socializar las personas que vayan a indicar qué respondieron. Por favor, me levantan la mano. Yo tomo atenta nota de quién está haciendo la locución y me indica si trabajó solo o si trabajó en compañía de algún otro compañero y en caso tal, pues quién es ese compañero. Inicialmente le concedo el uso de la palabra a Héctor Rodríguez. Muy buen día, profesor. Pues para responder el trabajo, ¿Con quién trabajó Héctor? sí, ya iba precisamente a eso. Ajá. El trabajo se hizo pues con la compañera Nini Calderón. Uh-huh. Pues hicimos de los hechos y pues llegamos a la conclusión de que, dame un segundo, para ser más exactos. Para responder las primeras preguntas, este no es. Bueno, doctor, yo se lo voy a explicar así. Espero que en este momento Nini me colabore, pues, buscando el documento, porque no lo tengo así a la mano, pues, para poder hacerlo mejor. Pues nosotros determinamos que primero hay que tener en cuenta que la responsabilidad penal se maneja de manera individual. Es decir, estamos bajo unos hechos que parecieran ser uno solo, pero estamos viendo dos responsabilidades penales distintas. Es decir, el hurto que se presenta a la primera persona, donde el agente huye, paga con producto de ese dinero, paga el taxi y va a comprar una botella de whisky. Y el segundo hecho, donde otra persona u otra agente usando un arma de fuego, bueno, recordemos que el primer uso fue un arma cortopulsante o una navaja, tengo entendido, y el segundo usa un arma de fuego y despoja al segundo de este dinero. Nosotros analizábamos que hay que tener en cuenta de que no importa y la ley no estipula en este momento, en el caso de hurto, el origen legal o ilegal del objeto materia del robo, es decir, del dinero. Tenemos claro que el dinero le pertenecía a la primera persona y pues como ya se dijo, fue hurtado pues por el primer agente. Dame un segundo. Y
el segundo, simplemente lo despoja. Nosotros establecíamos que en este caso, ya lo tengo por acá, lo voy a leer brevemente, doctor, lo que nosotros escribimos. Denme un segundo, por favor, Tranquilo. como consecuencia. Denme un segundito, por favor. Ya. Pues nosotros como análisis hacíamos este escrito. El señor Oscar Sarmiento tendría una posible responsabilidad de tipo penal en los hechos enunciados, ya que su conducta sería considerada como típica, antijurídica y culpable, ya que en los casos de hurto no existe la excepción de responsabilidad penal al cometerse dichos actos contra una víctima que en momentos antes era el agente activo. Es decir, no existe ese dicho coloquial que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Eso no afecta en nada. Robar a un ladrón, robar a una persona que acaba de robar, eso no afecta la segunda conducta. Sigo. Antes de cometerse dichos actos contra una víctima que momentos antes era el agente activo y que el hurtado, en segundo caso, provenga de un hecho delictivo anterior, tal y como lo demuestran los hechos en análisis. Es decir, el origen legal del hurtado no hace menos grave la lesión ni la responsabilidad que llegare a imputarse. Es afirmando lo que decía hace un momento, donde no se especifica si el origen del objeto que fue hurtado se obtuvo de manera legal o no. En este caso hablamos del dinero que fue hurtado pues por la primera persona y pues ya lo estaba haciendo uso de él. Sigo. En este orden de ideas se podría colegir que el segundo sujeto activo, es decir, el señor Oscar Sarmiento, podrá llegar a ser considerado responsable como autor del delito de hurto calificado y agravado en el grado de tentativa, porque estamos viendo un hurto que se usó un arma de fuego y eso genera esa intimidación frente a la persona. Así Espéreme, Héctor. Hurto calificado, es que hurtos hay varios calificados. Aquí lo califica, ¿por qué, Héctor? ¿Por qué lo El califica? calificado por el uso de... Dame un segundo, Claro. doctor, ya exactamente. O sea, cuando me diga hurto calificado, dígame por qué lo califica, y cuando me diga si es agravado, ¿por qué lo agrava? Sí, señor. Dame un segundo, por favor. Bueno, para hacer referencia a lo que estábamos hablando, efectivamente, hablamos de hurto calificado porque se usó con violencia sobre las cosas, pero la violencia es el uso de un arma de fuego así no la haya accionado. Eso genera amedrentamiento frente a la víctima. Entonces, Eso ¿violencia sobre las cosas o violencia sobre las personas? pues en sí sería violencia sobre la persona, realmente, Bueno. doctor. Listo. Bueno, continuando, tenemos que sería también calificado y agravado toda vez de que los hechos fueron cometidos en un San Andresito, que es un lugar abierto al público, y pues acá también está regulado, ya le digo exactamente, doctor, en las circunstancias de agravación punitiva, artículo 241, dame un segundo, numeral 11, en establecimiento público o abierto al público o en medio de transporte público. Como bien nos decía el doctor, el primer sujeto que fue el que hurtó el dinero fue a comprar una botella de whisky al San Andresito de la 38, que es pues conocido por la mayoría, es un lugar abierto al público, se aplicaría el numeral 11 del artículo 31 del Código Penal. Continuando, nosotros hablamos de que es en el grado de tentativa como autor. ¿Por qué?
nosotros pusimos, esto ya que se acoge lo reglado en el artículo 240, numeral 1 de la ley 599, toda vez de que el uso de arma de fuego produce la intimidación sobre la víctima, siendo el uso de la violencia psicológica en el momento. Igualmente tendríamos el agravante contemplado en el artículo 241, numeral 11 de la misma norma, ya que los hechos se produjeron en un lugar público o abierto al público. Ahora bien, en el caso del hurto se considera que existe la tentativa, ya que es un tipo penal de resultados, y en este caso en particular debemos acoger las teorías de la disponibilidad y del ablatio rei, es decir, quitarla de la esfera y vigilancia del poseedor. En este caso, los hechos nos llevan a inferir de manera clara que el señor Oscar Sarmiento despojó al señor Juan Jiménez de una suma de dinero donde este no ha salido de la esfera o cuidado del poseedor, y asimismo el señor Oscar Sarmiento, a pesar de poseer el dinero despojado, todavía no tiene la disponibilidad del mismo sin presentarse actos de señor y dueño. ¿Qué quiere decir con eso? En el primer hecho o en la primera parte de los hechos es claro que el primer sujeto hurtó el dinero, se lo llevó y empezó a disponer de él. Aplicaría la teoría de la disponibilidad toda vez de que empezó a usarlo, es decir, gastó 20,000 pesos en un taxi y ya se disponía a gastar otra parte del dinero en la compra de una botella de whisky. Ahora bien, el segundo sujeto, a pesar de que lo despojó, porque la palabra despojar realmente sería quitar, separar, más, pero en este momento y en los hechos como los estaba enunciando, esta segunda persona o este segundo agente no tiene disponibilidad del dinero. ¿Por qué? Todavía no puede decidir qué hacer o no con el dinero, y pues los hechos llegaron fue hasta ese punto. Y el ablatio rei, la teoría del ablatio rei nos dice desde la cosa quitada, donde dice pues exactamente eso, de que se tiene que tener en cuenta que salga de la esfera o visión realmente de la persona. Ahí se hablaba se ponían ejemplos relacionados con el hurto de raponazo o el hurto callejero, donde la persona sale, le quitan el celular, por ejemplo, y más adelante o logran recuperar el celular o puede pasar algo ahí. Hasta ese momento, hasta que la persona o el agente no tenga disponibilidad de la cosa, no se habla realmente de un hurto como tal, ya que, como bien lo ha explicado el doctor, es un tipo penal de resultados. Entonces habría la tentativa, pues ya que todavía no tiene la disponibilidad y pues no ha salido de la esfera de seguridad o de vigilancia, pues de la víctima, en este caso el señor Sarmiento. Pues doctor, ese fue el análisis, como bien lo ve, que hicimos con la compañera Nini. Pues frente a eso sí, pues existe escritos, jurisprudencia, la teoría del ablatio rei pues existe, de pronto no era muy conocida para todos nosotros, pero realmente consideramos de que se debe aplicar esa y así debería quedar. Pues si nos equivocamos, pues estamos prestos a escuchar sus correcciones, doctor. Muchas gracias. Leonid Mariño, ¿está? Sí, claro, doctor, presente. Listo, entonces cuénteme, Leonid, ¿con quién trabajó? Doctor, creo que todos muy buenos días. Nosotros trabajamos con el compañero Javier Cardoso. Javier Cardoso, Leonid. Sí, señor. Listo, perfecto. Nosotros determinamos que la responsabilidad penal del señor Oscar Sarmiento, nosotros lo redactamos así, doctor, se lo voy a leer al pie de la letra. La responsabilidad penal del señor Oscar Sarmiento es un hurto calificado con circunstancias de agravación punitiva, puesto que utilizando su arma de fuego implementó violencia sobre la persona y sometimiento en contra del señor Juan Jiménez. Respecto al permiso para portar el arma de fuego, eso no lo exime de la responsabilidad de dicho delito, contemplado en el artículo 240-241 de nuestro Código Penal.
En el artículo 240 se convierte en un hurto calificado puesto que utilizó la violencia colocando a la víctima en condiciones de indefensión. Y a su vez se le agrava según lo contemplado en el artículo 241 en el numeral 11. ¿Qué dice el numeral 11, Leonid? El numeral 11 ya, déjame un segundo, doctor, dice que tiene circunstancias de agravación punitiva si el delito se comete en establecimiento público o abierto al público o en medio de transporte público. Si bien entendemos en el caso que el doctor nos citó, dice que fue cometido en San Isidro de la 38. Eso es un lugar abierto al público. Y bueno, el segundo dice que respecto a tiene la jurisprudencia, citamos nosotros la sentencia 212 015 de la Fiscalía General de la Nación, donde concluimos que ante la doctrina de jurisprudencia es la misma responsabilidad penal. Y la sentencia dice que sentencia por hurto agravado, en tanto que el delito de hurto calificado y agravado conlleva una pena de 9 años a 24 años y medio de prisión, tiene una pena accesoria que lo impondrá ya inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas en un lapso de 20 años. Doctor, eso fue lo que nosotros con mi compañero Javier concluimos ese día del taller. Listo, Leonid, muchas gracias. Con muchísimo Guadid, gusto, doctor. Doctor, buenos días, ¿cómo ha estado? buenos días. Bueno, frente a los hechos como tal, ¿Con y frente con quién trabajó Guadid? solo, doctor, Perfecto. yo concluí lo siguiente, doctor. Frente a la primera pregunta, la responsabilidad penal del señor Oscar Sarmiento es que incurrió en el delito de hurto calificado y agravado consumado a mano armada. Y la respuesta la fundamenté con base en lo establecido legalmente así. Ante todo, se debe dar absoluta claridad que el hurto con intimidación es una de las dos modalidades del delito de robo y está castigada con pena de prisión de hasta 8 años, conforme lo establece el artículo 247 del Código Penal. B. El solo hecho de poner a la víctima en un estado de indefensión, de miedo, tal vez como este puso a su primera víctima inicial, es un estado de indefensión. Se vislumbra el delito cometido de hurto calificado y agravado. C. Sin embargo, el artículo 241 de la misma obra, que trata sobre las circunstancias de agravación punitiva, modificado por el artículo 51 de la Ley 1142 del 2007, la pena se le aumentaría hasta en una sexta parte adicional. D. Asimismo, la comisión de estos ilícitos de mínima cuantía se desarrolla en el ámbito social como es la calle o San Andresito de la 38, donde no solo se está afectando el patrimonio material de la víctima independientemente de su condición como atracador. Eso es una cuestión sui generis, diría yo, sino su fuero interno, que va deteriorando su confianza y su tranquilidad en los espacios públicos, donde también se desarrolla con mayor amplitud su personalidad, sin el menoscabo que lo hurtado sea producto de otro hecho similar y en otras circunstancias. La tentativa, los agravantes o atenuantes de responsabilidad que concurran en este sentido no varían tal calificación en el comportamiento en el que incurrió el actor, no deja de ser un hurto calificado y agravado por el solo hecho de haberlo cometido sobre otro individuo de similar condición y de no reconocérsele tal grado. Doctrina y jurisprudencia Corte Constitucional. Cabe anotar que la selección de los bienes jurídicos merecedores de protección, el señalamiento de las conductas capaces de afectados, la distinción entre delitos y contravenciones, así como las consecuentes diferencias de regímenes sancionatorios y de procedimientos obedecen a la política criminal del Estado, en cuya concepción y diseño se reconoce al legislador el honor regulado directamente por el constituyente, un margen de acción que se inscribe dentro de la llamada libertad de configuración. Sin embargo, esta facultad no es absoluta, porque al momento de concretarse el tipo penal, es decir, al describir la conducta objetiva punible mediante la selección de aquellos comportamientos que destruyan, afectan o ponen en peligro bienes jurídicos esenciales para la vida en comunidad, el legislador debe tener en cuenta los fines,
valores y principios y derechos contenidos en la Constitución. El legislador, además de concretar el marco jurídico criminal, punitivo, completamente determina los procedimientos que debe seguirse por el juzgamiento tanto de los delitos como de las contravenciones, observando las garantías propias del debido proceso. Según las ideas expuestas anteriormente y lo manifestado por la Corte Constitucional en la sentencia C-394 de 1996, en la libertad de configuración de los delitos y contravenciones, el legislador se encuentra sometido a los principios de objetividad, racionalidad, proporcionalidad y finalidad, de modo que si bien goza de cierta autonomía para tipificar los unos y los otros, no pueden extremar los elementos propios de las conductas que comportan contravención hasta el punto de darles un tratamiento igual o más severo que a los delitos. En efecto, sancionar con una pena más grave la contravención que el delito cause o conceder mejores beneficios procesales a este o al procesado que en aquella que la ley disponga, ni imponer el juzgamiento de las contravenciones por la vía procesal diseñada para el delito, es asunto del mismo juzgado, quien conozca el caso al que le fuera repartido. Eso es un pronunciamiento de la Corte Constitucional en la sentencia antes señalada. El hurto es un acto punible porque vulnera o pone en peligro el patrimonio económico de los asociados, la propiedad en cualquiera de sus especies, en especial la privada, y los demás derechos adquiridos conforme a la ley se encuentran garantizados por el artículo 58 de la Carta Política, la función asignada al legislador para que éste determine cuándo un comportamiento debe ser considerado como delito o cuándo debe ser tenido como contravención, es una labor y en la cual intervienen las diferentes consideraciones socioeconómicas y de carácter técnico-jurídico que determinan la política criminal. Sin embargo, la necesidad de la pena y el contenido de la misma solo se justifican en función del daño social causado y con arreglo al principio de proporcionalidad. Finalmente, el artículo 28 de la Ley 228 de 1995 trata sobre la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y especialmente aduce que el autor del hecho obtenga la pena por la conducta punible cometida y que se le llegará a aprobar. Ese fue el desarrollo del taller, doctor. Bueno, perfecto, muchas gracias. Luis Fernando. Muy buenos días, honorable docente. Muchísimas gracias por concederme el espacio. Bueno, un parcial con un grado de complejidad altísimo y pues desarrollé el mismo con la señorita Paola Andrea Alegría Parra, la representante. Pues después de un análisis profundo en la ley penal, pues nuestro derecho penal general, incluso en la ley civil y en la jurisprudencia, pues nosotros concluimos, doctor, que no existe delito alguno y por ende, pues el señor Oscar Sarmiento pues no tiene responsabilidad penal, pues porque no hay o consideramos que no existe ningún delito. Hay algo que pues consideramos dentro de nuestro análisis, es que pues no hay delito pues por la falta de antijuridicidad, por cuanto los 980,000 pesos pues no formaban parte del patrimonio económico pues del primer ladrón pues llamado Juan Ramírez. Por lo tanto, el segundo ladrón, Oscar, pues no ha incurrido en ningún delito pues porque falta uno de los elementos pues para que sea una conducta punible, entendiéndose pues que para que una conducta sea punible, como dice pues nuestro Código Penal en su artículo 9, pues debe ser típica, antijurídica y culpable. Entonces, si nos dirigimos al artículo 11 de la antijuridicidad, entonces nos indica que para que una conducta típica pues sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro sin justa causa el bien jurídicamente tutelado. Entonces, en este caso, ¿cuál es el bien jurídicamente tutelado? Entonces nosotros consideramos que pues es el patrimonio económico de la víctima. Entonces, lo sustentamos de esta forma y bajo la jurisprudencia, digamos que hay una jurisprudencia muy importante de
del magistrado Gustavo Enrique Malo, de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia 40830, pues del 22 de mayo del 2013, pues que hace una precisión en cuanto a esta situación de cuando un ladrón pues roba a otro ladrón. Y pues digamos que dentro de una sentencia nosotros encontramos la sentencia STP 14704 del 2014, también por Gustavo Malo, pues que el delito pues no puede ser fuente de derecho, es decir, que el delito en Colombia no constituye derecho. Entonces, por otro lado, pues también nosotros dentro de esa sentencia, la 4830, pues hay un texto, un párrafo muy importante, pues le leo tácitamente, doctor, que dice: tal aspecto tiene incidencia en la estructuración del injusto penal, porque a pesar de tratarse de una conducta que complace los elementos del tipo penal de hurto, la procedencia ilícita del objeto material no permite afirmar que haya habido lesión o siquiera puesto en peligro del bien jurídico del patrimonio económico, pues la posesión material de los bienes sobre los cuales aquella se concreta no genera derechos para quien lo tuvo ilícitamente, pues toda vez que no sufre, digamos que detrimento patrimonial alguno. Es decir, Juan es el primer ladrón y le roba a... Un momento, por favor, busco los nombres por aquí. Digamos, Juan, que es el primer ladrón, pues le roba a Guillermo. Ese dinero que él le hurta, pues lo ha dicho la Corte, no significa que pase a ser, digamos, patrimonio de él, no, sino que sigue siendo patrimonio de la víctima. Ese es el bien jurídicamente tutelado. A partir de que el derecho, digamos que el delito no constituye derecho, entonces una pregunta que nos hacíamos era, bueno, pero entonces el segundo ladrón, Oscar, para que una conducta sea punible debe ser típica, antijurídica y culpable. Oscar está colocando el bien jurídicamente, o sea, ¿en qué momento Oscar está leccionando o colocando en peligro el bien jurídicamente tutelado del primer ladrón Juan Ramírez? Entonces, al no cumplir con uno de estos tres elementos, pues que la antijuridicidad, pues nosotros llegamos pues a esa conclusión de pues que no puede haber responsabilidad penal, que no existe delito alguno, doctor. Y nos hicimos una serie de preguntas, como pues digamos que si el delito contra qué hurto atenta, pues contra el patrimonio económico. Pues el patrimonio económico ¿de quién? Pues del señor Guillermo, de la víctima. ¿A quién estamos, digamos, a quién se está procesando aquí dentro de esta casuística? ¿Al ladrón 1 o al ladrón 2? Pues al ladrón 2, que es Oscar Sarmiento. Oscar, ¿a quién le roba? ¿A Juan o le roba a Guillermo? Él nunca le roba a la víctima, digamos que a ese titular del bien jurídicamente tutelado. Y digamos que sería injusto pues como procesar a Oscar, porque él nunca atentó contra el bien jurídicamente tutelado pues de Juan Ramírez. No sé, consideramos que simplemente pues no se cumple con la estructura del delito, del cual, de la antijuridicidad, pues ante esto pues consideramos que no hay delito. Y digamos que nosotros hicimos pues un análisis supremamente grandísimo pues con esto, doctor, porque si hay un grado de complejidad grandísimo, incluso nos tocaba arremitirnos hasta el Código Civil, porque hay que mirar hasta que hay que ver que es que también ese objeto tiene que tener una causa, una fuente lícita. Y Oscar, en este momento, al hurtarle al primer ladrón, pues ya eso no se encuentra dentro de la licitud. Entonces, realmente, pues la Corte Suprema de Justicia, pues en esa sentencia, la 48830, pues yo siento que aclara, pues al indicar que, pues, que el delito no constituye derecho y que pues, el patrimonio no pasa a ser de la persona. Pero que imagínense, estaríamos diciendo, no, voy y le robo al doctor Nelson Prieto un automóvil. Acabo de robárselo, por favor, háganme el traspaso y colóquese a mi nombre. O sea, yo no sé, siento que estaríamos como atentando
con la lógica, con el derecho, ¿no? Con lo correcto, doctor. Entonces, de esta forma nosotros consideramos que no hay delito alguno. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Luis Fernando. ¿Qué nos dice María del Pilar? ¿Está María del Pilar Rodríguez? Bueno, y Yedelmira Quiroga. Sí, doctor, buenos días. Cuéntame, Yedelmira, ¿con quién trabajaste? Bueno, trabajamos con Natalia Cuesta Cuesta. Espérame, entonces aquí toma nota. ¿Con Natalia Cuesta Cuesta? Sí, señor. Perfecto. Cuéntamelo todo, Yedelmira. Bueno, nosotros te contestamos de la siguiente manera. El señor Oscar Sarmiento sí adquiere una responsabilidad penal, ya que incurre en el delito de hurto calificado con circunstancias de agravación, según lo establecido en el artículo 240 del Código Penal colombiano, puesto que en este caso se dan dos agravantes. Primero, violencia sobre las cosas y segundo, colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad, aprovechándose de tales condiciones. Al momento en que el señor Oscar amenaza al señor Juan Jiménez con un arma de fuego y lo despoja del dinero que éste lleva, agravándose así en el artículo 241 en su numeral 11, por el hecho de realizarse en un establecimiento público o abierto al público como es San Andresito. En cuanto al porte de arma de fuego, según lo establecido en el artículo 365 del Código Penal colombiano, en el inciso 2, en el que se refiere al permiso de tenencia de armas de uso personal, no acredita al señor Oscar Sarmiento para utilizarla para tal fin. Y en la respuesta, la segunda, que dice fundamental la respuesta y la ley de la doctrina, nosotros hicimos con mi compañera, para terminar la responsabilidad que debíamos de saber cuándo, cómo y dónde. Para ello hicimos un cuadrito en el cual dice cuándo, el 16 de abril del 2021. ¿Qué ley? La 599 del 2000. ¿Cómo? Hurto con arma de fuego, ejecución instantánea. ¿Dónde? En San Victorino, lugar público, y quien lo condenará, lo juzgará, un juez penal municipal. En el 2.2, delito cometido, nosotros hicimos también un cuadrito donde determinamos cuál es el verbo rector, que es hurtar. ¿Cuál es el bien jurídico? Patrimonio económico. ¿Quién es el sujeto? Es activo. ¿Qué ha hecho? Apoderarse de cosa ajena. ¿Y cuál es la conducta? Pues es una conducta dolosa. En cuanto a la normatividad legal vigente, hicimos que la ley 599 en el artículo 241, numeral 1 y 2, que es con violencia, arma de fuego, inferioridad y en estado de indefensión. En el artículo 241, numeral 11, en establecimiento público. El artículo 104, numeral 7, situación de indefensión. Y el artículo 365, inciso 2, el porte de armas. Y en la jurisprudencia, igual, hicimos el cuadrito donde colocamos la sentencia, que es una expedida a la Sala de Casación Penal, donde nos habla de hurto agravado. ¿Cuál, Yedelmira? La SP 4923 del 2017. También vimos una de la Fiscalía General de la Nación, que es la 2012-00015, que habla del hurto agravado. Y vimos una del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, que se basa en la ley 1128 del 2007. Y esta nos habla de hurto calificado y agravado. Entonces, nosotros concluimos de la siguiente manera. El hurto calificado se encuentra tipificado en el artículo 240 de la ley 599 del 2000, modificado por la ley 1142 del 2007. En el artículo 37, la pena será de 6 a 14 años. Y las circunstancias de agravación punitiva en el artículo 241 de la ley 599 del 2000, modificado por la ley 1142 del 2007, en el artículo 51, que la pena se aumentara de la mitad a 3/4 partes. Así desarrollamos nuestro parcial, doctor. Perfecto. Muchas gracias, Yedelmira. ¿Qué nos dice Diana Arana? Buenos días, profesor. Yo trabajé con Luciana Poveda y Espérate un momento. ¿Con quién? Con Luciana Poveda. Perfecto. Y resolvimos lo siguiente. La responsabilidad penal del señor Oscar Sarmiento es de hurto calificado, así como lo refiere el artículo 240 del Código Penal,
basándose en su inciso segundo, el cual indica así, colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones. Además, nos basamos en el inciso cuarto, en su segundo párrafo, donde se refiere cuando se comete violencia sobre las personas, porque aquí fue violencia contra la víctima, más no contra la cosa. ¿Sí? Se utilizó la violencia. Entonces, debido a que el señor Oscar Sarmiento porta un arma de fuego para amenazar al señor Juan Jiménez al momento de cometer la conducta punible, haciendo que éste quede en estado de indefensión. Profe, nosotras pues en el desarrollo del parcial tuvimos como una disyuntiva en cuanto a las circunstancias de agravación punitiva, en su inciso, en el artículo 241, en su numeral 11, en su inciso 11, perdón, ya que, bueno, este habla que es un establecimiento público abierto al público en un medio de transporte, pero en el caso como tal, dice que la víctima, ¿sí?, fue despojada de la suma de 980.000 pesos cuando el señor Juan se disponía a ir a comprar el whisky. O sea, hasta ahora se disponía a llegar al establecimiento público, ¿sí? Entonces, ahí fue que tratamos como de resolver esto, porque no entró como tal al establecimiento público, pero sí se disponía a ir a comprar su botella de whisky. Entonces, definitivamente, pues esta opción la destacamos. O sea, no utilizamos el agravante acá, el numeral 11. Profe, esa fue nuestro desarrollo de la primera pregunta. Listo, Diana, gracias. ¿Qué nos dice don Daniel Rentería? Buenos días, profe. Listo. Nosotros lo desarrollamos así. ¿Nosotros quiénes? Sí, con mi compañera Brenda Paola Chaparro Barrios. Listo. Listo. Dice así. Pues lo primero que hicimos fue como lo de la responsabilidad penal. Entonces colocamos la responsabilidad penal del señor Oscar Sarmiento es correspondiente al delito de hurto calificado, pues transgrede el artículo 240 del Código Penal, delito que protege el bien jurídico tutelado contra el patrimonio económico debido a que incurre en una calificación contemplada en el número 2 de la misma. Sin embargo, debemos partir de la base de que el artículo 29 de la Constitución Política indica que toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable, lo cual implica que la existencia de la responsabilidad penal requiere que la conducta desplegada por el autor debe realizarse con dolo, culpa o preterintención, no siendo suficiente para que ésta resulte adecuada a alguno de los tipos penales previamente definidos por el legislador, que pues es la tipicidad, aun cuando se logre lesionar materialmente el bien jurídico protegido, la antijuricidad. También con respecto del porte de armas, el señor Oscar Sarmiento no incurre en delito tipificado en el ordenamiento colombiano como porte ilegal de armas, pues para infringir este tipo penal se requiere no contar con el permiso y pues incluso quedó probado que sí contaba con el permiso para portarla. Sin embargo, se le debe decomisar el arma y revocar el permiso, pues es de claridad el decreto ley 2535 de 1993 cuando sostiene que este permiso se le concede a las personas que demuestren una necesidad para defenderse en razón a sus actividades diarias o su empleo, cosa que pues no queda como suficientemente clara en el caso. También pusimos como que en cuanto a la doctrina, la Corte Suprema de Justicia en varias ocasiones ha adoptado con respecto al hurto calificado la teoría del desapoderamiento, que esta implica que para su configuración pues son tres cosas. Lo primero es que el apoderamiento material de la cosa debe ser con ánimo de señor y dueño. También el incremento patrimonial que se genera en el sujeto activo o en terceros. Y lo último es que la posibilidad material de ejercer actos dispositivos sobre el objeto del hurto. Entonces, pues con base a eso, para los efectos de revisar cuándo se ha de entender como consumado el delito de hurto calificado, contemplado en el artículo 240, basta con la sustracción del bien para la vulneración del bien jurídico. Entonces, esto se resuelve al expresar que la efectiva lesión del patrimonio económico se genera cuando el sujeto activo sustrae la cosa mueble de la esfera de dominio del sujeto pasivo o la desplaza de su ámbito de poder patrimonial, haciéndose de manera ilegal a la relación posesoria, impidiendo mantener la custodia del bien y sin poder ejercer los correspondientes actos del señorío.
Entonces, pues allí queda demostrada la posición mínima del apoderamiento y la consumación del delito. En jurisprudencia colocamos la sentencia de casación penal del 5 de abril de 2017, SP 4923 de 2017, que pues ahí habla sobre el hurto calificado con violencia sobre las personas o las cosas. Entonces, pues en este caso es sobre la cosa, bueno, la persona y la cosa. Entonces, pues ahí dice como que la doctrina de la Corte ha caracterizado en sus diferentes matices a la violencia que califica el delito de hurto de la siguiente manera: no requiere que se despliegue un gran esfuerzo físico. Entonces, ahora bien, como en el caso solo fue necesario el uso del arma como medio de intimidación para que Juan Jiménez entregara el dinero sin necesidad de desplegar un esfuerzo físico y sin darse una violencia manifiesta frente a las cosas. Pues también argumenta la Corte que se debe poner especial énfasis en la configuración de esta violencia, pues diferencia la alta organización, que no es lo mismo la violencia acaecida contra la persona que protege el bien mueble que se quiere hurtar frente a la violencia contra el bien mueble como tal. Entonces, pues esa sería nuestra intervención, profe. Listo, Daniel, muchas gracias. ¿Qué nos dice Andrea Victoria? Bueno, buenos días, doctor. Bueno, determinando la primera pregunta, yo trabajé ¿Trabajaste sola, Andrea Victoria? Sí, señor, yo trabajé solo. Ujú. Dentro de la responsabilidad que para mí Óscar Sarmiento tiene es que hubo hurto calificado, ¿sí? Según el artículo 240, numeral 2, en donde se coloca a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad, aprovechándose de estas condiciones, y con violencia sobre las personas, ¿sí? Agravando pues la pena de 8 a 16 años de prisión, según otro inciso de este artículo 240, ¿sí? Pues en cuanto a la fundamentación, yo lo coloqué, no puse tan agravado, ¿sí? Condiciones de agravamiento, circunstancias de agravamiento, porque teniendo en cuenta que el numeral 11, que habla que es en establecimiento público o abierto al público o en medio de transporte público, ¿sí? Dentro del caso que usted nos coloca, dice San Andresito de la 38. San Andresito de la 38 es un sector, ¿sí? No un establecimiento público específico. Entonces, y teniendo en cuenta lo que pues yo estuve averiguando qué es establecimiento público y dice que es toda entidad u organización dotada de bienes inmuebles que desempeñan una actividad o presta un servicio para la generalidad de los ciudadanos. Estos son como los bancos, las bolsas, los comercios, los locales destinados pues a espectáculos, cafés, sitios de establecimientos de enseñanza, de beneficencia, ¿sí? No un sector como San Andresito de la 38, que es como un barrio. Entonces, yo por eso no lo coloqué como con agravamiento. La grabación. Con agravación, perdón. Y teniendo en cuenta la Constitución, pues yo también lo fundamenté que, pues primero que todo, la Constitución dentro de los fines del Estado es que ellos tienen, pues el Estado tiene la obligación de proteger en su inciso, ya le leo el inciso, en el artículo 2 de los fines del Estado, ¿sí? Dice que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, carencias y demás derechos y libertades para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Entonces, pues yo me basé también en también me basé en el artículo, espérate que se me perdió acá. ¿Dónde lo tengo? En el artículo 255 del Código Civil, que habla de qué se entiende sobre un objeto mueble, ¿sí? Teniendo en cuenta que la doctrina pues habla que esos objetos muebles también pues son el dinero, ¿sí? O sea, hace parte de lo que nosotros tenemos dentro de nuestras cosas que tiene derecho real de dominio, ¿sí? También mire las teorías
que pues tenemos 4 teorías, pero se podría mirar pues las que más se acerca, pues para mí son la teoría de la ablatio o la teoría de la locupletario, ¿sí? En donde la de ablatio, se habla que el hurto se consuma cuando el autor saca la cosa de la esfera de la custodia del tenedor, ¿sí? Esta pues es la más científica, pero no especifica si es con respecto, o sea, no es clara si es con respecto al que es el dueño, el que tiene el derecho real de dominio sobre la cosa, ¿sí? Sobre la cosa, o por ejemplo, en este caso, que el ladrón, o sea, un ladrón robó al otro ladrón, ¿sí? Y está la teoría locupletario, que establece que el hurto queda consumado cuando el agente ha obtenido pues provecho de la cosa, pero esta aplicaría al primer ladrón que pues utilizó, así haya sido 20,000 pesos, pues para pagar su taxi, ¿sí? También revisé una sentencia, pues que es de la Corte Suprema de Justicia, la 4923 de 2017, en su sala de casación, donde habla del hurto calificado con violencia sobre las personas o las cosas, en donde esta habla que para la Corte, la Corte habla de este concepto, ¿sí? Entonces dice que la doctrina de la Corte ha caracterizado en sus diferentes matices a la violencia que califica el delito de hurto de la siguiente manera. Pues tenía varios apartes, pero en este caso en específico hablaría, yo pienso que aplicaría en que no se requiere de un gran esfuerzo físico para que se realice el despliegue del delito. Debe ser ejercida con anterioridad o concomitancia al hurto, ¿sí? Pues para asegurar el producto o la impunidad de los responsables y no con posterioridad a la consumación del delito, ¿sí? Y que debe estar restringida a los mecanismos de protección y de defensa del objeto del hurto. Con respecto a esto, pues yo lo hablo es porque en el instante en donde esta persona le saca el revólver o pues el arma de fuego al primer ladrón, ¿sí? Pues simplemente ya lo intimida con esta arma, no tiene que hacer mayor esfuerzo para doblegarlo y para que esta persona le entregue el dinero al segundo ladrón, o sea, a Oscar, ¿sí? Entonces, pues yo lo coloqué así y lo justifiqué así. También aparte en cuanto al porte ilegal de armas, pues claro, está el decreto 2595 que habla sobre las normas sobre armas, municiones y explosivos, ¿sí? Y pues que el gobierno es el que es el responsable de dar los permisos para el porte de armas, pero también debe garantizar, el Estado debe garantizar su buen uso. Listo, Andrea, muchas gracias. ¿Qué nos dice María del Pilar? Bueno, doctor, qué pena con usted. Voy a tratar a ver si me funciona el internet. Lo primero que yo hice ¿Con fue quién trabajaste? analizar la conducta típica. ¿Sola? Sí, la conducta antijurídica. Sí, señor, sola, doctor. Bueno, en cuanto a la tipicidad objetiva, pues tenemos que la conducta esgrimida por el agente se puede encuadrar dentro del tipo penal de hurto calificado, artículo 240, numeral 4, parágrafo 2 del Código Penal, por cuanto la conducta se realizó con violencia sobre las cosas al haber el agente amenazado con arma de fuego al sujeto pasivo. De otra parte, existiría una circunstancia de agravación punitiva descrita en el artículo 241, numeral 11, ya que el hurto se cometió en establecimiento público o abierto al público. En relación con la tipicidad objetiva, vemos que el sujeto activo obró a título de dolo, ya que usó un arma de fuego a fin de apropiarse de manera de lo que el sujeto pasivo, tenía en su poder. El sujeto activo para este tipo determinado debe ser cualquier persona. En cuanto al sujeto pasivo en el hurto,
es el titular del bien jurídicamente tutelado. En este caso es el patrimonio económico. Sujeto pasivo, según la doctrina, puede ser cualquier persona que ostente legítimamente el derecho a la propiedad o la posesión del bien. Y en este punto, pues encontraríamos el primer tropiezo para hablar de una posible responsabilidad penal de Óscar Sarmiento. Yo consulté pues, diversos doctrinantes en relación con la licitud del objeto hurtado y encontré posiciones doctrinales diversas. Por ejemplo, Carmen Elisa Solarte, en la obra de Delitos contra los Intereses Económicos Pulares, dice que se puede hablar de hurto aun cuando el objeto sea ilícito. Dice textualmente, puede haber hurto de cosa de quien ilícitamente entró en su posesión, siempre y cuando quien así obre tenga claro que el bien no le pertenece, o mejor, esté consciente de la ajenidad del objeto. Bueno, el material del ilícito en este caso, pues son los 980.000 pesos hurtados por el señor Óscar Sarmiento. Podemos decir que el bien jurídico tutelado por el Estado y que se afectaría la conducta típica del hurto calificado es el patrimonio económico. Ahora bien, la cantidad de dinero hurtado por Óscar Sarmiento, los 980 pesos, si bien estaban en posesión de Juan Jiménez, no hacían parte de su patrimonio económico, ya que su posesión sobre este dinero era ilícita. El hecho de tener posesión sobre el dinero hurtado no quiere decir que dicho monto ha dado a formar parte del patrimonio. Por tanto, no podría imputar Sarmiento calificado por antijuricidad natural, ya que su actuar no puso en peligro el bien jurídico tutelado por la norma penal anteriormente descrita. Y pues esto lo aclara la sentencia 430 proferida por la Corte Suprema de Justicia el 22 de mayo de 2013. Listo, muchas gracias. ¿Nadie más? Todos los demás pues colocaron básicamente que se trata de un hurto calificado, ya sea calificado por la violencia sobre las personas y eventualmente agravado, decían ustedes, porque se efectuó el hurto en un establecimiento público o abierto al público. ¿Alguien tiene algo distinto o qué respondió ese grupo? ¿Nadie más? Jenny Méndez. Buen día, doctor, ¿cómo está? Doctor, pues yo sinceramente trabajaste, respondí, Jenny? yo trabajé sola, doctor. Perfecto. Pero yo respondí algo muy parecido a lo, creo que fue el compañero Fernando. Entonces yo llegué a la conclusión, después de haber leído el caso, que el señor Óscar Sarmiento no tenía ningún tipo de responsabilidad penal, doctor, por haber robado ese dinero a Juan Jiménez, pues debido a que considero que no hay antijuricidad en este delito. Entonces no respondería penalmente porque pues existe una conducta típica que es robar un bien ilícito. Entonces no se configura esto como antijuricidad. Esa fue mi posición con respecto a la respuesta que le di, doctor. Sí, básicamente el primer grupo que indicó que no se trataba de ningún delito fue el grupo de Luis Fernando Quiroga. Exacto. Con Paola Sí, yo también. Parra. Sí, señor. Sí, yo también coloqué, mi respuesta fue esa, doctor. Vale, perfecto. Algo parecido. Sí, señor. Gracias. Listo. Bueno, mis doctores, ¿cuál es la respuesta o cuál es la solución que se le debe aplicar a este caso? Pues básicamente, mis doctores, es que el señor, en este caso, pues hablamos del señor Óscar Sarmiento. Óscar Sarmiento es la persona que íbamos a procesar o que iba a ser objeto de judicialización. Básicamente, el señor Óscar Sarmiento no tiene ninguna responsabilidad penal. No tiene ninguna responsabilidad penal. La razón es la siguiente. Tal como lo acotaron inicialmente Óscar Sarmiento, Jenny Méndez y Paola Alegría, pues el delito de hurto, mis doctores, atenta contra el bien jurídico del patrimonio económico. Ese es el bien que atenta
al bien que afecta el delito de hurto, indistintamente que el hurto sea calificado o que el hurto sea agravado, siempre va a atentar contra ese bien jurídico. ¿Cuál es? El patrimonio económico. Resulta, mis doctores, que el señor Óscar Sarmiento le hurta un dinero. ¿A quién se lo hurta? Se lo hurta a Juan Jiménez. Entonces, no se podría indicar, ojo, no se podría indicar, mis doctores, que el señor Juan Jiménez obtuvo ese dinero de forma lícita. Si no lo obtuvo de forma lícita, mis doctores, ese dinero no entra a formar parte del patrimonio de Juan Jiménez. Entonces, Juan Jiménez no podría alegar, Juan Jiménez, ¿qué se llama? Ah, no, Héctor Rodríguez, ¿sí? Ah, no, esperen. Juan Jiménez, y Juan Jiménez no tenía ese dinero dentro de su patrimonio económico. Esto es, a Juan Jiménez nunca se le afectó su patrimonio económico. ¿Por qué, mis doctores? Porque Juan Jiménez no podría hablar que ostentaba ese dinero bajo un justo título. Juan Jiménez no podría decir que obtuvo ese dinero como una fuente de derechos lícita. ¿Que hubo un perjudicado? Claro que hubo un perjudicado. ¿Quién era? Ese primer propietario del dinero. Pero nótese, mis doctores, que siendo la conducta típica, claro que es típica, porque aquí hablamos de que el señor Óscar Sarmiento hurtó y el hurtar está consagrado en la ley como delito y que tenía dolo de robar, claro que tenía dolo de robar, entonces hablamos de una tipicidad tanto objetiva como subjetiva. Abandonando ya el estudio de la tipicidad y adentrándonos en el estudio de la antijuridicidad, que también es requisito para la materialización de un delito, pues hablamos de una falta de antijuridicidad, tanto formal como material, porque nunca se atentó contra el bien jurídico tutelado. ¿Por qué? Porque eso no se atentó contra el bien jurídicamente tutelado del señor Juan Jiménez, por cuanto ese delito nunca entró a ser parte de su patrimonio. No se puede hablar que el delito genera derechos. El delito no genera derechos. Tal como lo acotó, creo que fue el doctor Luis Fernando, junto con la niña Alegría, ya la jurisprudencia había hablado sobre el ladrón que roba ladrón. Y para la jurisprudencia, el segundo ladrón no comete delito porque, a pesar de tratarse de una conducta típica, como les dije, a pesar de tratarse de una conducta típica, la procedencia ilícita de ese dinero no permite afirmar que dice que haya habido lesión o siquiera puesta en peligro del bien jurídico del patrimonio económico, pues la posesión material de los bienes sobre los cuales aquella se concrete no genera derechos para quien los obtuvo ilícitamente, toda vez que no sufro detrimento patrimonial alguno. Esto sería como indicar, el hecho de indicar, mis doctores, que el señor Óscar cometió un delito, sería casi como indicar que se legitima que una persona hurte un bien e inmediatamente al hurtar un bien inmueble entra a formar parte de su patrimonio. No, no podríamos decir que un bien hurtado entra a formar parte de un patrimonio económico. ¿Por qué? Porque su fuente es ilícita. Tal como lo acotó Óscar, la jurisprudencia ya había hablado al respecto en esa sentencia 4830 del 22 de mayo del 2013. Es la sentencia 4830 del 22 de mayo del 2013. Es la única sentencia que ha hablado en la historia del ordenamiento jurídico colombiano del ladrón que roba a un ladrón. Es esa sentencia. Solo ha hablado esa sentencia. No han habido más pronunciamientos. Y básicamente tal y como lo dijo, ¿quién fue? Luis Fernando Quiroga, pues aquí teníamos que acudir lógicamente al derecho civil. Y el derecho civil nos dice cuándo un bien entra a formar parte de nuestro patrimonio. Y básicamente es cuando tiene un origen lícito. ¿Qué nos dice Diana Arana?
No, profe, era para que si por favor me puede repetir el número de la sentencia, profe. Ah, claro que sí. Es la sentencia número 4830 del 22 de mayo de 2013. 4830. La Corte que profiere sentencia, pues es la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 4830 del 22 de mayo del 2013. Gracias, profe. Sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Nini Joana. Profe, en ese caso entonces primero se tendría que judicializar a Juan Jiménez, porque como lo dice el artículo 29 de la Constitución Política, bueno, ahí sería el inciso, ¿qué? Espere tantico. 1, 2, 3, inciso 4. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Entonces, pues para tener claro de que el origen de su supuesto patrimonio es ilegal, pues en ese caso, ahí sí, digamos, el señor Sergio, ahí sí, pues como quien dice, se le legitima el... Pero aquí no estamos ningún Sergio. Sergio es el número 2, el que le estábamos buscando la responsabilidad. Aquí hablamos de Juan Jiménez, de Guillermo Rodríguez y de Óscar Sarmiento. Ah, bueno, Óscar Sarmiento, Óscar Ah, Sarmiento. Ok. Entonces, pues para ese caso, o sea, mi manera de ver, tendríamos que judicializar primero a Juan Jiménez, para que sí se le, porque, o sea, pues yo me baso en el artículo 29, ¿no? Como que lo que le dije, toda persona se presume inocente. Como ese señor Óscar no conocía a Juan, o sea, no lo conocían, no sabía ni de qué venía a ser ese señor antes. Y si lo va a despojar, pues su intención era robarlo, ¿sí? Pero entonces sí habría que judicializar primero a este señor Juan para que se declare culpable, o sea, ya se le declara culpable y cuando ya esté la culpa, pues ahí sí, no, señor Óscar, usted ya no, o sea, no tiene la responsabilidad. O sea, diría que sería como el orden, ¿no? Sí, básicamente, Nini, indistintamente de que se judicialice o no se judicialice al señor Juan Jiménez, Óscar Sarmiento nunca va a tener ninguna responsabilidad penal. El objeto de este estudio, ¿cuál es? Que no solo una conducta es delictiva cuando se cumplen los requisitos de la tipicidad. Aquí se cumplen los requisitos de la tipicidad, claro que sí, tal como lo dijo Nini. Esta persona quería hurtar y efectivamente lo hizo. Tenía ánimo de robar y efectivamente lo hizo. Y robar es una conducta que está consagrada como delito en la legislación penal colombiana. Perfecto, en eso estamos completamente de acuerdo, pero acuérdense que esos dos requisitos hacen parte de la tipicidad y para que una conducta sea considerada como delito, no solo se tiene que superar el estadio de la tipicidad, también se tiene que cumplir con la antijuridicidad y con la culpabilidad. Y si bien es cierto, esta conducta es completamente típica, porque en eso estamos de acuerdo, no es antijurídica. No es antijurídica porque no se atenta contra el bien jurídicamente tutelado del patrimonio económico, porque el decir que esta conducta es antijurídica sería tanto como indicar que se permite que bienes obtenidos ilícitamente entren a formar parte del patrimonio económico de esa persona que obtuvo esos bienes mediante el delito. Entonces, no podríamos argumentar que a partir del momento en que yo me robo algo, ya hace parte o ese bien entra a ser parte de mi patrimonio. No, precisamente por esa fuente ilícita. Entonces, nunca esos bienes obtenidos ilícitamente harán parte del patrimonio económico. No solo en este caso, en todos los casos, mis doctores, cuando una persona obtenga un bien, ya sea dinero o cualquier otro bien, de una manera ilícita, esos bienes nunca harán parte del patrimonio de esa persona, precisamente por la ilicitud de su origen. ¿Listo, Nini? ¿Qué nos dice Janet? Buenos días, profe. Pues obviamente nosotros lo resolvimos diferente, pues obviamente no pude encontrar Janet, ¿nosotros quiénes? Alex y yo, pues Pero espérate, Alex, porque es que yo no conozco, ¿quién es Janet? ¿Alex qué? Núñez.
Giovanni Alexander espérate. Núñez, es mi compañero con el que resolvemos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Janet? Giovanni Alexander Núñez. Perfecto, es que tengo que tomar aquí atenta nota. Listo, Janet, cuéntame. Ya, profe, pues igual nosotros, según la jurisprudencia, pues nos equivocamos en la resolución del caso, pero básicamente para mí y en lo que nos basamos y la discusión que tuvimos hasta las 2 de la tarde, era básicamente que por el principio de buena fe, entre tanto en el relato que tú nos diste, el señor Juan Jiménez jamás fue a decir que ese dinero fuera suyo. Entonces, por la presunción se presume que fue adquirido de buena fe, entre tanto no se demuestre la mala fe. Entonces, para nosotros, por eso lo resolvimos como hurto calificado por el numeral 2, colocando a la víctima en situación de indefensión y pues obviamente con el agravante de que la pena es un poco más alta, pues porque se ejerció violencia contra la persona. Nosotros lo resolvimos de esa manera porque para mí en el relato que tú nos diste en ningún momento dijiste que el señor Juan Jiménez hubiese ido a hacer el reclamo de que ese dinero que tenía el señor Óscar Sarmiento, que el señor Juan, que tenía el señor Juan Jiménez, era de su propiedad. Y aquí se presume la buena fe y la procedencia. Entre tanto, o sea, digamos, por ejemplo, nosotros entramos en una dicotomía cuando estábamos viendo derecho romano, porque en algún momento el profesor nos dijo que digamos, que en qué norma o en qué ley aparecía que se tuviera que pedir la carta de propiedad de una bicicleta o la carta de propiedad de un celular. Entonces yo le decía, profesor, pero es que la policía, si te encuentra si te encuentra con un celular y te pide, pues hace mucho tiempo, siempre te pedía un carnet que acreditara que fueras tú. Dijo, sí, es que es un carnet, pero se presume que lo que tú tienes en tu poder es tuyo, entre tanto otra persona no venga a decir que es de esa persona. Entonces, incluso yo le decía, ¿cómo así? Entonces él me decía, sí, claro, efectivamente a usted no le pueden quitar una bicicleta porque la bicicleta no es susceptible de matrícula. Entonces, un vehículo es distinto porque todo lo que sea susceptible de matrícula es diferente, pero se presume que lo que usted tiene en su poder es suyo mientras otra persona no acredite que sea de él. Entonces, en el caso que nosotros estamos viendo acá, jamás nos dijiste dentro del relato que Juan Jiménez hubiese ido al juzgado cuando iban a judicializar al señor Óscar a decir que ese dinero era de su propiedad. Y más aún cuando estamos hablando de dinero, pues nuestro profesor en ese momento incluso me dijo, bueno, entonces, ¿cómo sería que a usted le dijeran que usted tuviera que andar con la factura de su ropa? Porque si yo no ando con la factura de mi ropa, entonces no puedo decir que es mía, que es de mi propiedad. No, todo lo que usted tiene en su posesión se presume de su propiedad, entre tanto otra persona no pida, no diga que usted lo adquirió ilícitamente. Entonces, por ese lado es por donde nosotros, o por lo menos con Alex, entramos en esa dicotomía, que era eso. O sea, en este momento aquí, el único que podría reclamar que ese dinero era de él era el señor Juan Jiménez. Y en el relato que tú nos diste, en ningún momento dijiste que Juan Jiménez hubiera ido a reclamar. Entonces, por eso fue que nosotros contestamos de esa manera, profe. Pero pues obviamente si la jurisprudencia dice que Espérate. es efectivo, sí, la procedencia es ilícito y eso yo lo entiendo. Tú estás confundida, Janet. Ven, te pregunto, que existe una presunción en la Constitución que es la presunción de buena fe, eso es innegable, claro que sí. Pero, Janet, te pregunto, ¿el dinero que tenía Juan Jiménez era producto de un hurto, sí o no? Sí, era producto de un hurto, pero Espérate, no me des más argumentación, o sea, es que la pregunta es sí o no, o sea, ojo con eso. Cuando yo pregunte sí o no, según el relato, sí. espérate, Janet, cuando yo pregunte sí o no, y esto para que lo aprendas en el contrainterrogatorio, cuando pregunto sí o no, la respuesta es sí o no. Ojo, porque en octavo semestre, cuando ustedes estén en procesal penal y la parte les pregunte a ustedes como testigos, dígame sí o no tal cosa, pues ustedes tendrán que decir sí o no. Entonces, Janet, partimos del presupuesto, claro que sí, que todos los bienes se presumen habidos de buena fe. Perfecto, de eso no cabe la menor duda. Pero yo le pregunto a Janet,
¿el dinero que tenía Juan Jiménez era producto de un hurto? Y Janet me dice, sí era producto de un hurto. O sea que Janet ya sabe que el dinero que tenía Juan Jiménez era producto de un hurto. O sea que la presunción de buena fe se desvirtuó porque Janet ya tiene el pleno convencimiento. De hecho, ella ya sabe que Juan Jiménez tiene un dinero producto de un hurto. Producto de un hurto. Entonces, si bien es cierto, claro que sí existe la presunción de buena fe, yo le pregunto a Janet, ¿Juan Jiménez tenía un dinero producto de un hurto? Y ella dice, sí, es porque ella ya sabe que Juan Jiménez tiene un dinero producto de un hurto, entonces se desvirtuó la presunción de buena fe. O sea, Janet no me puede decir que se presume que el dinero que tenía Juan Jiménez es habido ilícitamente, porque Janet ya sabe que ese dinero fue producto de un hurto. Entonces, si yo no hubiese dicho de dónde provenía el dinero, claro que sí. Claro que sí se presume que es de buena fe, se presume que es lícito. Yo nunca dije, o sea, yo nunca dejé de decir de dónde procedía el dinero. Si yo dije a Juan Jiménez le robaron un dinero, perfecto, pues se presume que ese dinero es habido legalmente. Pero yo indiqué, ese dinero era producto de un hurto. Era producto de un hurto. De hecho, todos tenemos claro que el dinero que tenía Juan Jiménez era producto de un hurto. Y fui muy enfático en decir que era lo único que tenía. Porque si le hubiesen robado 2 o 3 o 4 millones de pesos, ahí sí hubiese habido un hurto, porque parte del dinero era producto de un hurto, pero parte del dinero también era de él. Pero entonces yo fui muy enfático en decir que era lo único que tenía, en dejar entrever que era lo único que tenía, precisamente para que no dijeran que Juan Jiménez era víctima de un hurto, porque si él hubiese tenido más dinero, creo que a él le roban 980.000 pesos. Pero si no le hubiesen robado 980.000, sino le hubiesen robado 4 millones de pesos, entonces sí se presume la buena fe con relación al resto de dinero, pero a los 980.000 pesos no, porque el caso era muy taxativo en decir que ese dinero había sido producto de un hurto. Entonces, por favor, ¿qué nos dice Nini? No, profe, yo no Dejaste la tenía. mano levantada. ¿Qué nos Sí, dice don señor, qué Guadil? pena. Perfecto, don Guadil. Doctor, muy respetuosa desde el punto de vista lógico y con mucho respeto le digo que el señor sí tenía responsabilidad penal con el solo hecho, obsérvese eso, con el solo hecho de sacar un arma de fuego e ir a intimidar al personaje. Con ese solo hecho hay responsabilidad penal. Yo discrepo de lo que usted está diciendo. Y por eso yo hablé de la tipicidad, de la antijuridad, de la culpabilidad inclusive. Pero el solo hecho del personaje utilizar un arma, con permiso o no, independientemente que lo tuviera o no lo tuviera, el tipo hizo una acción atípica y en consecuencia tiene responsabilidad penal. No sé, esa es mi posición y eso es lo justo porque ¿cómo es? Si yo tengo un arma, ¿cómo puedo yo ir, que tengo permiso, puedo ir a atracar a una persona que porque quise? Entonces sí tiene que haber una responsabilidad penal. Por ese solo hecho, doctor. Claro, Guadil, pero acordémonos, bueno, la posición mía está soportada también en la posición de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. No solo en mi posición, también en la posición de la Corte Suprema de Justicia, les repetía, tal como lo notó el compañero, es la 4830, es la única sentencia en la cual la Corte ha tomado cartas en el asunto. Pero a donde yo voy y le quiero aclarar a Guadil es que él me dice, Guadil me dice, por el solo hecho de que él estaba robando, claro, eso hace que la conducta sea típica. Claro que hace que la conducta sea típica, pero la procedencia del dinero hace que la conducta, si bien es típica, ojo, si bien es típica, no es antijurídica. No es antijurídica porque, y es que Guadil lo hace desde un punto más que todo valorativo de la escala de valores. Yo no estoy diciendo, en ningún momento entro a calificar la conducta de Óscar Sarmiento si la conducta de Óscar es buena, regular o mala. De hecho, partimos de la base que la conducta del señor Óscar Sarmiento es mala. Claro que es mala,
porque el señor tenía intención de robar, claro, y de hecho robó, claro que sí es malo, pero no todo lo que es típico es antijurídico. No todo lo que es típico es antijurídico y no todo lo que es típico tiene que ser castigado solo por el hecho de ser típico, solo por el hecho de que la conducta sea típica, tal como lo dijo don Guadid. ¿La conducta es típica? Claro que lo es, en eso no vamos a discutir, pero no es antijurídica, no cumple con presupuestos de antijuridicidad formal y antijuridicidad material. Y si no cumple los presupuestos de antijuridicidad formal y antijuridicidad material, pues no será delito, siendo una conducta reprochable. Claro que es una conducta reprochable, pero no será reprochable jurídico penalmente. Podrá ser reprochable socialmente en la escala de valores, pero nunca ante la justicia penal, precisamente por la ausencia de uno de los elementos que se necesitan para estructurar una conducta delictiva. ¿Cuál es? Les repito, la antijuridicidad. Esa conducta nunca fue antijurídica. Entonces, básicamente esa es la respuesta jurídico-penal, no la respuesta, digamos, en la escala de valores. Ya la escala de valores, pues se podrá estudiar en una ética o en otra rama, pero en materia penal, básicamente esa es la solución del caso del ladrón que roba al ladrón. ¿Qué nos dice don Héctor? Doctor, pues para consultar, porque tengo unas dudas similares a lo que han planteado los compañeros. Ajá. ¿Por qué? Porque si ya nos explicó qué se debe aplicar en este caso, pensemos un poquitico más allá, que el segundo agente utiliza el dinero y se lo gasta, pero se dan cuenta por cámaras o algo, o sea, haciendo suposiciones locas, que efectivamente el ladrón fue robado por otro ladrón. Hay el dinero, ¿qué pasaría? O sea, cuando encuentran a esta persona y va a decir, no, es que yo me robé algo que era ilegal, entonces yo me voy para la casa y ya, y no pasa nada. Y claro, por eso, o sea, perdón, doctor. Jurídico, penalmente, Y el primer por eso le ladrón, digo, la conducta es reprochable, claro que sí, en eso no tenemos la menor duda, claro que es reprochable, pero no tendrá ninguna pena, ninguna porque él no atentó contra un bien jurídicamente tutelado. ¿Cuál? El del patrimonio económico. No podría decir Juan Jiménez, o no os podría decir el fiscal, se atentó contra el patrimonio de Juan Jiménez, porque a Juan Jiménez es al que le robaron la plata, pues en este caso de Óscar, ¿no? ¿A Óscar a quién le robó? A Juan Jiménez. Entonces la fiscalía no podría decir, afectaron el patrimonio jurídico de Juan Jiménez. Eso es antijuridicidad, es afectar el patrimonio económico, o antijuridicidad es afectar el bien jurídico tutelado, y en el hurto, pues es el patrimonio económico. Entonces la fiscalía no podría decir, afectaron el patrimonio de Juan Jiménez, porque eso sería casi como decir que ese dinero hacía parte del patrimonio de Juan Jiménez. Y resulta que Juan Jiménez se lo había robado. Entonces, al habérselo robado, nunca entró a su patrimonio. Entonces, la fiscalía, si no puede decir que se afectó el patrimonio de Juan Jiménez, entonces no hay antijuridicidad. ¿Que es típico? Sí, pero no habría antijuridicidad porque nunca se afectó el patrimonio de Juan Jiménez. Básicamente, ese es como el análisis que debimos haber hecho. Este caso era complejo, ¿no? Este caso era bastante complejo. Y precisamente yo sabía que se iba a suscitar esta discusión porque, mire, ustedes me pueden decir, eso casi que es legitimar a que uno puede robar a un ladrón. Y la respuesta es sí. Sí se legitima que uno puede robar a un ladrón. Miren, doctores, aquí aprendemos cosas hasta para la vida práctica. Si ustedes se dan cuenta que alguien se robó algo, róbenselo y ustedes no van a tener ninguna responsabilidad penal por falta de antijuridicidad. Y que atenta contra nuestra escala de valores, claro que sí. Que la conducta es reprochable socialmente, claro que sí. Pero acuérdense que la conducta tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Y aquí hablamos de una conducta típica, claro que sí, y culpable, claro que sí, porque era digamos que la conducta es la antijuridicidad, la falta de, la conciencia de la antijuridicidad. Esta persona sabía que su conducta era contraria a la ley, claro que sí.
se esperaba del señor Oscar otro comportamiento. ¿Cuál? ¿Un comportamiento ajustado a la ley? Claro que se esperaba del señor Oscar un comportamiento ajustado a la ley. Eso hace que la conducta sea culpable. ¿Qué es típica? Claro que es típica porque robar está consagrado en la ley y este señor efectivamente robó con dolo de robar, pero no es antijurídica. Ahí estaba el secreto del asunto, que la conducta es típica y culpable, pero faltaba ese elemento o ese ingrediente de la antijuridicidad, que era, oiga, pero este señor atentó contra el bien jurídicamente tutelado. ¿A quién le robó? Resulta que le robó a Juan, entonces atentó contra el patrimonio de Juan. La respuesta es no. La respuesta no atentó contra el patrimonio de Juan porque ese bien Juan lo obtuvo ilícitamente y al obtenerlo ilícitamente no entró a ser parte del patrimonio de Juan. Básicamente era como el análisis que se debió haber hecho. Doctor, otra pregunta, disculpe. Sí, claro. Cuéntame. ¿Esto aplicaría también para otro tipo de delitos? Por ejemplo, me refiero a robar, pero robar, digamos, a quien se roba el erario público, a quien trafica droga, a otras personas que hayan obtenido esos bienes de manera ilícita, que podría entrar a robarlos y no pasaría nada. Claro, ¿Es así? entonces yo le decía a Héctor, les decía hace un momentico, que si una persona cualquiera obtiene un bien mueble o obtiene bienes muebles y el dinero es un bien mueble, producto de un ilícito, nunca entrará a ser parte de su patrimonio. Y yo les decía, Héctor, ¿esto es como legitimar que uno le robe a un ladrón? La respuesta es sí. Y el ladrón es tan ladrón el que roba el patrimonio público como que el que roba el patrimonio privado. Es tan ladrón. Entonces, por eso esta era el conflicto que nos genera en nuestra escala de valores, yo les decía, esa conducta, porque es legitimar una persona que hurte. O sea, no vamos a castigar a esta persona, así la persona tuviese la voluntad de robar, así la persona hubiese hurtado, no lo vamos a castigar. Es por la procedencia de lo que robó. Por la procedencia de lo que robó. Básicamente es eso. No solo se aplicaría, y no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema de Justicia, y es una conducta que es la doctrina, aparte de la doctrina que nos citó, pero esa doctrina es, ya está revaluada, la doctrina ya la revaluó. Creo que citó María del Pilar una doctrina, creo que fue María del Pilar, nos habló de una jurisprudencia, de una doctrina, pero esa doctrina todavía no ha tenido cabida en nuestro ordenamiento jurídico colombiano, todavía no. Pero la doctrina imperante indica que el ladrón que le roba al ladrón no tiene ninguna responsabilidad penal. Desafortunadamente, no ha cambiado para las personas que tienen alguna postura contraria, no ha cambiado esa jurisprudencia, ni la postura jurídica en el ordenamiento colombiano, Héctor. ¿Qué nos dice Luis Fernando Quiroga? No, doctor, conforme a lo que usted indica, de que sería pues legitimar o que es así, de que se está cumpliendo hoy en día que un ladrón puede robar al ladrón, pues era como una acotación de que efectivamente sí se cumple. Digamos que estuve haciendo una investigación también y en la ciudad de Armenia es la ciudad donde más se aplica esta modalidad, donde un ladrón espera que robe para poder irlo a robar a él, pues porque ya se sabe la jugadita que después cuando lo vayan a enjuiciar va a tener pues todos los elementos probatorios y a defenderse, ¿no? Es que viene dentro de un ilícito. En la ciudad de Armenia es donde más se aplica este caso. Me arroja que de cada 10 hurtos, 4 son de esta modalidad, donde un ladrón roba a otro. Sí, y aquí no van a tener ninguna responsabilidad. Mire, ya Luis Fernando nos acaba de dar luces de cómo adquirir bienes y no tener responsabilidad penal, aún robándolos, aún robándolos, aún robándolos. Y el análisis era un caso, por eso yo les di tanto tiempo, les di 4 horas para resolverlo. Y el del viernes va a estar un poco más complejo. Esto no es con el ánimo de generar terror en la comunidad estudiantil, pero el del viernes va a estar aún más complejo. Son casos que parecen muy fáciles. Nótense, mis doctores, que era muy fácil decir que era un hurto calificado. Claro que sí, era muy fácil decirlo, pero el caso no era tan sencillo. El caso tenía otro análisis y parto del supuesto que ustedes ya conocen
todos estos ya tienen o poseen los conocimientos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, porque eso ya lo vieron por allá en su derecho penal general. Ese era el análisis que se tenía que hacer, retrotraernos al análisis de antijuridicidad y decir, hombre, ¿se aplica en este caso? ¿Que es una persona mala? Sí. ¿Que robó? Sí, pero ¿se aplican las exigencias de nuestro ordenamiento jurídico penal? ¿Es típico antijurídico el culpable? Y la respuesta es sí es típico, sí es culpable, pero no es antijurídico. Y si no es antijurídico, se deben cumplir los tres, no será delito. ¿Qué nos dice Nini Joana? ¿Alguna otra acotación? Gracias, Luis Fernando. ¿Qué nos dice Profe, Nini Joana? esto, pues como para tenerlo en cuenta, digamos, digamos, si la policía captura al sujeto, pero todavía no ha salido de la esfera de custodia digamos, del agente pasivo, o sea, al que lo hurtaron o el que lo despojaron. Entonces, ¿qué se aplica, profe? No, es que todavía no lo hemos visto y de hecho por eso algunos de ustedes muy acuciosamente nos habló de las teorías sobre los momentos consumativos del delito de hurto. Eso no lo hemos visto todavía, de hecho es lo que vamos a ver ahora, los momentos consumativos del delito de hurto. Vamos a hablar de unas teorías, pero eso no era necesario hablarlo en ese examen. En el examen solo se necesitaba saber si la persona era culpable del delito de hurto, sí o no. Y la respuesta era básicamente no es culpable del delito de hurto. Sin embargo, Nini, ahorita vamos a ver, el tema que vamos a ver a continuación es esos momentos consumativos del delito de hurto. ¿Cuándo podemos hablar que un hurto es consumado? Ojo, y cuando el delito no haya sido consumado, pues siempre y cuando estemos ya en la fase ejecutiva del delito, hablaremos de una tentativa de hurto. Pero eso es lo que vamos a ver ahorita, Nini Joana, ¿vale? Listo, profe. Listo. Entonces, mis doctores, ese es el tema que vamos a ver en este momento. Los momentos consumativos del delito de hurto, porque estamos todavía en el hurto. Entonces, ¿cuál es el momento en que queda consumado el delito de hurto? ¿O cuál es el momento en que queda ya completamente cometido, para ponerlo en un lenguaje de mejor entender? ¿Cuándo se comete el delito del hurto? Cuando hablamos nosotros de cuándo se comete el delito de hurto, pues existen varias teorías o varias posiciones que adoptó la doctrina a lo largo de todo su estudio. La primera teoría o la primera postura doctrinal, voy a escribirlo porque pues es mejor escribiéndolo que indicándolo. Espérenme un momento, les comparto pantalla, me avisan por favor cuando les haya compartido la pantalla. A ver, mis doctores, aquí ya les voy a compartir la pantalla. ¿Ya? Sí, señor. Vale. Sí, doctor, ya. Así se denomina la primera teoría, mis doctores, la aprehencio rei. Es la primera forma o la primera manera o la primera postura sobre el momento consumativo de un hurto. Se denomina así la aprehencio rei. Esa es la primera postura doctrinal sobre el momento consumativo de un hurto, aprehencio rei. ¿Y qué nos dice esa teoría o esa posición doctrinal sobre la aprehencio rei? Dicen mis doctores que el hurto se perfecciona con el hecho de tocar la cosa o tenerla entre las manos. Ojo, tocar la cosa o tenerla entre las manos. Esa es la primera teoría que existió en el ordenamiento penal. La segunda se denomina así: la locupletatio. Locupletatio.
Así se denominó la segunda postura jurisprudencial o doctrinal sobre el momento consumativo del hurto, la locupletatio. Y cuando hablamos de la locupletatio, hablamos que ese delincuente, esa persona que perpetró el delito de hurto, no solo se apoderó de la cosa mueble ajena, sino obtiene un provecho ilícito. Entonces, ojo, se apodera y obtiene un provecho ilícito. Entonces, no solo que se apoderó, no solo existe ese apoderamiento físico, sino también se exige el provecho lícito. La tercera se denomina la amotio. Y esa postura doctrinal, mis doctores, indica que el delito de hurto se materializa cuando el perpetrador del delito traslada el bien mueble ajeno de un lugar a otro, con el objeto de apropiárselo. La cuarta postura se denomina la iliatio. Y esa indica que el delito se consuma cuando el bien es trasladado de un lugar a otro. Aquí no se exige que sea trasladado con miras o con el objeto de ser apropiado, no, sino simplemente es trasladado de un lugar a otro. La quinta teoría se denomina la ablatio. Y cuando hablamos del ablatio, indicamos que el hurto queda consumado en el momento en que el perpetrador del delito, o el agente, como también se le dice, sustrae el bien de su legítimo dueño, ojo, de su legítimo dueño, o de su legítimo poseedor, o de su legítimo tenedor, con el ánimo de hurtarla. Y ese bien ha salido de la esfera de custodia o de la esfera de cuidado de la víctima. Ojo, se indica, o el secreto de esta teoría es indicarse que no solo el perpetrador del delito se sustrajo ese bien, sino que ese bien ya salió de la esfera de custodia o de la esfera de cuidado de la víctima. Esta teoría, mis doctores, del ablatio es la que se aplica en nuestra legislación. Por último, existe otra que se denomina la teoría de la disponibilidad. Y la teoría de la disponibilidad, mis doctores, es un complemento del ablatio. O sea, no es una teoría única, sino es un complemento del ablatio. ¿Y en qué sentido la complementa? Aparte, mis doctores, del apoderamiento, y aparte que ese bien ha salido de la esfera de dominio o de la esfera de custodia de su legítimo tenedor, poseedor o propietario, ese bien hurtado
debe estar en manos del perpetrador del delito y este debe tener la potestad de disponer de él. Pero es una complementación de la ablatio, le repito. Entonces, no es mala la apreciación cuando se diga que la teoría de la disponibilidad es la que se aplica en Colombia, claro que sí, pero como complemento de la teoría del ablatio. Las otras existen, pero no tienen aplicación en nuestra legislación colombiana. De hecho, pues se conocen, es bueno estudiarlas, solo para saber que existieron en algún momento de nuestra doctrina. Claro que sí existieron, pero ¿cuál es la que se aplica en nuestra legislación? Es o la teoría del ablatio o su complemento con la teoría de la disponibilidad. Esa es la que se aplica para decir, para afirmar, mis doctores, que un delito queda consumado. Si la persona no ha logrado sacar de la esfera de dominio ese bien, de la esfera de dominio del propietario, no lo ha logrado sacar, hablamos de un hurto, claro que sí, pero de un hurto tentado, de una tentativa de hurto, con la rebaja punitiva que ustedes ya conocen, que está consagrada en el artículo 27 del Código Penal. Entonces, mis doctores, ahí quedaba, pues ya resuelta ese tema, queda visto el tema de las teorías del momento consumativo del hurto. Mañana continuamos, mis doctores, con delitos contra el patrimonio económico. Aspiro terminarlos mañana. Ingresar con delitos del tráfico de estupefacientes, 376 y siguientes, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, que son uno de los delitos que también mayor comisión tiene. Ojalá mañana alcancemos a plasmar algo de esos delitos contra los estupefacientes, todo lo que tiene que ver con droga. Veo aquí tiene la mano levantada don Guadid. Cuénteme, don Guadid. Doctor, ¿y dónde queda entonces, en el ejercicio, dónde queda el punible del personaje que robó al atracador? ¿Dónde queda? Ahí, mejor dicho, como no hay responsabilidad penal. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la responsabilidad de Óscar Sarmiento, Guadid? Sí, ¿cuál es la responsabilidad de Óscar Sarmiento en el evento de que se haya cogido o que el atracador hubiera puesto en la noticia criminal de que fue objeto de una de robo por parte de Óscar? Igual, Guadid, eso no es obligación de ustedes saberlo, pero el delito de hurto calificado no requiere denuncia. Son delitos de oficio, pero la responsabilidad de Óscar Sarmiento, sí, o sea, la responsabilidad penal de Óscar Sarmiento es cero, no hay ninguna responsabilidad penal. La responsabilidad penal en caso de ser capturado y en caso de ser judicializado y hallarse culpable a Juan Jiménez es un hurto calificado y agravado, claro que sí, o calificado básicamente, ya miraremos después las circunstancias de agravación, pero de Óscar Sarmiento no es ninguna, Guadí. Ya no lo decía Luis Fernando, que en Armenia están aplicando esa teoría. O sea, el ladrón espera a que otro ladrón robe y va y lo roba. Y no tiene ninguna responsabilidad penal, Guadí. Ninguna es ninguna. Listo, doctor, gracias. Vale, perfecto. ¿Y Nini Joana? Profe, digamos, usted con base a la ¿cómo es que se llama? A esta teoría del ablatio rey, eso usted, bueno, es así, si no sale de la esfera del cuidado, vigilancia, el bien mueble, se podría hablar que es una tentativa, ¿cierto? Sí, es una tentativa. Pero, profe, claro que sí. si se le fue, pero más adelante, o sea, bien adelante, lo agarra la policía y No, obviamente... es que, Nini, tú estás confundiendo el momento consumativo de la teoría del hurto con la flagrancia. Son cosas completamente distintas. La flagrancia es cuando lo captura la policía y eso lo estudiarán en el artículo 301 en octavo semestre, cuando estemos o cuando estén estudiando conceptos como flagrancia, cuasiflagrancia, flagrancia inferida, testigo silente, que son las clases de flagrancia que hay. Ojo, hay 4. Flagrancia, cuasiflagrancia, flagrancia inferida y testigo silente. Pero una cosa es la flagrancia y otra cosa muy distinta es que el delito de hurto se haya consumado. Puede pasar lo siguiente, Nini. A mí me roban
Y salió en fiera de dominio porque el señor ya va a 2 cuadras o a 3 cuadras, pero la policía lo capturó. Entonces, hablemos de un hurto consumado porque ya salió en fiera de dominio, pero en flagrancia, fue que la persona capturada en flagrancia. ¿Listo, Nini? Que son conceptos distintos. Pero si restituye eso, ya no sería tentativa, sino hurto como tal. No, si lo restituyen, no, o sea, tendrá una rebaja, claro que sí, acorde con el artículo 269, que no lo hemos visto, que dice que si la persona repara los daños tendrá una rebaja punitiva de la mitad a las 3/4 partes, pero igual será procesado. Listo, profe, gracias. Chao. Vale. Alejandra. Sí, profesor, pues eso respecto al parcial, pues por lo visto casi todos tenemos 0 porque ni nota menor que 0. Pero porque no hay una nota menor que 0. Es correcto. Alejandra. No, Alejandra, no se preocupe por el 0 porque esperemos a ver qué pasa de aquí al viernes. No nos anticipemos a los hechos. Esperemos, miren, si yo sé que todos estudiaron, yo sé que todos contestaron que hurto calificado porque en la medida en que me los iban enviando yo alcanzaba a leer parte y yo cuando leía que responde por eso, ya sabía que estaba mal. Alejandra, esto estaba fríamente calculado. De hecho, me sorprendió la respuesta de Luis Fernández, me sorprendió la respuesta de otra persona que creo que colocó eso, porque yo pensaba que no la iban a coger, creo que fue, bueno, no sé quién, aquí lo tengo escrito, pero todo esto estaba fríamente calculado. Los exámenes que yo hago, es que ustedes la primera vez que, los exámenes que yo hago es para que nos sentemos a pensar, de hecho, pueden parecer muy fáciles, pero son exámenes excesivamente complejos. Y si son excesivamente complejos, pues yo sé que la mayoría de personas la van a perder. Pero lo que yo busco, Alejandra, es que aprendan, no que pierdan. Lo que busco es que aprendan, porque ¿qué saco yo con que todos pasen si nadie aprende? No sacaría nada. Entonces el fin mío, el dolo, yo tengo un dolo, es que aprendan derecho penal. Y con estas, o sea, que si yo les hubiese dicho con el hurto calificado, pues todos lo hubiesen cogido y todos 10. Que hubiese dicho que le roba, que no estuviésemos procesando a Oscar, sino a Juan. Pues todos, eso es un hurto, pero las cosas no son tan fáciles porque cuando tenemos nuestra oficina de abogados nos llevan casos excesivamente complejos. Porque si fueran tan fáciles no nos van a pagar ni 40 ni 50 millones de pesos por eso. Entonces, tranquila, Alejandra, no se preocupe, pero no se confíe. Claro que sí, profesor. Estudiar bastante y esperemos de aquí al viernes a ver qué pasa. Igual, por ejemplo, si el viernes sacan una buena nota, pues yo hago de cuenta que el examen del viernes pasado no existió. Hacemos de cuenta que ese día no existió. Pero si siguen con los hierros, pues ya, pero miren, si este viernes hay un buen examen, entonces no doy que ese examen no existió y no le pondré ninguna nota, ¿vale? Pero lo que dice Alejandra es cierto, que la nota es 0 porque no existe una nota menor que 0, claro que sí. La señorita Jenny Méndez, creo que compartió el concepto. Sí, creo que fue Jenny también, sí. Entonces, es bueno, pero bueno, me gustó eso. Entonces, doctores, muchas gracias por su asistencia. Les deseo un feliz resto de día. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta Buen luego. día. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego, doctor.